El grito silencioso del niño. ¿A quién pones a cuidar de tus hijos? ¿Alguna vez has sentido esa punzada de duda, ese miedo a estar fallando a quienes más importan? Las historias que rescato de las sombras, como la que estás a punto de escuchar, son un espejo implacable de esa angustia. Vienen de rincones olvidados, de verdades ahogadas que si no se cuentan, se repiten. Es por eso que te pido, comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del video. Te unes a una comunidad que no permite que el silencio venza a la justicia. A veces, la vida nos arroja un peso tan grande que apenas podemos respirar, una carga invisible que nos arrastra al fondo, haciéndonos perder el aliento mientras intentamos desesperadamente mantener la cabeza fuera del agua. Esa es la sensación que muchos padres cargan, el peso abrumador de intentar ser todo para sus hijos en un mundo que, irónicamente, exige que sean 1000 cosas al mismo tiempo, divididos entre responsabilidades y el deseo de proteger. Pero, ¿y si la solución que encuentras para aliviar esa carga diaria, esa búsqueda de un apoyo confiable, se transforma, sin que te des cuenta, en la raíz de una pesadilla aún más profunda e indeseable? Esa es una de esas historias urgentes y dolorosas que rara vez llegan a los ojos del público, muchas veces sofocadas por el peso de la culpa avasalladora y por el silencio opresor de las víctimas. Un recordatorio frío y cortante de que, en ciertas ocasiones, los mayores peligros se esconden bajo la fachada más inocente de la confianza y la conveniencia. ¿Qué sucede, de hecho, cuando tu mayor y más sincero esfuerzo por proteger a quienes más amas se transforma de forma inesperada y brutal en tu mayor y más imperdonable falla? Esa pregunta crucial no puede, bajo ninguna circunstancia, esperar por una respuesta. Darius Cole, un millonario exitoso y padre soltero, creía con toda su alma estar construyendo un santuario inquebrantable para su hijo, Leo, un niño de solo 6 años. Desde la muerte prematura de su esposa, todo su mundo se transformó en una búsqueda incesante de seguridad y confort material para el pequeño, intentando compensar la ausencia de la madre. Chefs particulares, terapeutas infantiles, profesores particulares y una niñera residente, Vanessa. Él veía cada uno de esos elementos como un escudo protector infranqueable, una fortaleza contra cualquier mal. Sin embargo, como en muchos castillos construidos con la más pura de las intenciones, algunas paredes escondían grietas invisibles, imperceptibles para los ojos menos atentos. La rutina de Darius era un torbellino caótico de negocios de alta complejidad, vuelos internacionales y reuniones exhaustivas que se extendían por horas. Al regresar a casa, el silencio que lo recibía era casi siempre profundo e inquietante, lleno solo por el eco de sus propios pasos. Vanessa, la niñera, siempre lo recibía con una sonrisa forzada y un relato impecable sobre el día de Leo, transmitiendo una calma y una eficiencia que Darius, exhausto, anhelaba. Él escuchaba los buenos días y buenas noches apresurados de su hijo, veía sus dibujos colgados estratégicamente en las paredes y sentía un alivio momentáneo, una falsa sensación de que todo estaba bajo control. Pero los ojos de Leo, a veces, llevaban un peso y una melancolía que Darius, en su agotamiento, no lograba descifrar completamente. ¿Qué estaría, al final, detrás de esa mirada tan evasiva y triste? Pequeños incidentes, como granos de arena que se infiltran silenciosamente en un engranaje bien engrasado, comenzaron a acumularse en la rutina de la casa. Un juguete favorito de Leo aparecía roto de repente, sin explicación clara. Una mancha de tinta persistente que simplemente no salía de la ropa que el niño más quería, con Vanessa siempre lista y articulada para justificar, atribuyendo lo ocurrido a la distracción típica e inofensiva de un niño o a alguna travesura infantil. Darius,
Constantemente exhausto por las largas e implacables jornadas de trabajo que lo consumían, aceptaba las explicaciones sin cuestionar, confiando ciegamente en la imagen de profesionalismo impecable y cuidado que la niñera proyectaba con maestría. Poco sabía él que detrás de ese barniz de perfección, una sombra silenciosa y peligrosa acechaba, ganando terreno cada día. Los niños necesitan una disciplina rigurosa para convertirse en adultos de valor. Es por su bien, aunque no lo entiendan ahora, pensaba Vanessa en su mente distorsionada, mientras observaba a Leo con una mirada fría, casi clínica e increíblemente calculadora. En su lógica perversa y desprovista de cualquier empatía, la utilidad y la obediencia incondicional eran virtudes absolutas a ser forzadas a cualquier costo, con métodos cuestionables y a veces brutales, independientemente del sufrimiento o del trauma que pudieran causar al niño bajo su cuidado. La tensión silenciosa flotaba densamente en el aire de esa lujosa mansión, una melodía disonante e inquietante que solo el pequeño Leo parecía ser capaz de escuchar y sentir en su esencia. Las noches, para el niño, se transformaron en un refugio solitario, un escondite apretado bajo las sábanas donde las lágrimas podían finalmente fluir sin el miedo a la censura o a la reprimenda. Pequeños rasguños y hematomas que antes eran prontamente atribuidos a juegos inocentes en el jardín, comenzaron a aparecer en lugares menos obvios del cuerpo de Leo, cuidadosamente escondidos bajo las mangas de sus blusas y camisetas. La boca de Vanessa, siempre ágil y llena de subterfugios, tenía una excusa lista para cada marca, una narrativa bien elaborada que disipaba cualquier sombra de sospecha del padre. El punto de ruptura inevitable llegó un martes lluvioso y sombrío, un día que se convertiría en un parteaguas en la vida de Darius. Tuvo una reunión crucial que había estado esperando durante semanas, cancelada inesperadamente, algo extremadamente raro en su agenda siempre llena y rígidamente controlada. Impulsado por un deseo inusual y un extraño presentimiento, decidió regresar a casa antes de lo habitual, un impulso repentino de ver a su hijo a mitad del día. Al abrir la puerta principal, el silencio de la casa era extrañamente profundo, casi asfixiante. Un presentimiento helado recorrió su espalda. Subió las escaleras lentamente, llamando a Leo en voz baja, y fue entonces cuando la escena, como un golpe brutal en el estómago, se reveló ante sus ojos aterrorizados. Leo estaba encogido en el rincón más oscuro de la sala de juegos. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente como una hoja al viento más fuerte. Sucio, con ropa rota y una mancha oscura de tierra en la mejilla, parecía un niño de la calle, no el niño que Darius mimaba con todo el lujo y cuidado. Marcas rojas e hinchadas se dibujaban de forma impactante en sus pequeños brazos, y su ojo izquierdo estaba morado y semicerrado, casi clausurado. El aire denso y pesado del ambiente olía a miedo y polvo acumulado, un olor que hizo que el estómago de Darius se revolviera. El corazón del padre se le cayó al pecho, congelado por el pavor más profundo que jamás había sentido. La ira, una furia fría y avasalladora, subió como una ola impetuosa. Tomó a Leo en sus brazos, el cuerpo diminuto y frágil de su hijo, pareciendo pesar toneladas en sus brazos temblorosos, e insistió para que el niño hablara. Con la voz entrecortada por las lágrimas y el terror, Leo finalmente balbuceó las palabras que destrozaron el mundo de Darius en 1000 pedazos. Vanessa, ella me pegó. Dijo que si no era bueno me iba a mandar lejos, igual que a mamá. Con cada palabra, el suelo bajo los pies de Darius parecía desmoronarse, revelando un abismo sombrío de culpa y horror inimaginables. El shock y la culpa golpearon a Darius con una fuerza abrumadora, como una ola gigante que lo arrastraba al fondo. Levantó a Leo en brazos
el cuerpo diminuto y frágil de su hijo pareciendo pesar toneladas en sus brazos temblorosos, mientras el dolor agudo y el pavor en los ojos lastimados del niño eran un puñal retorcido en su propio pecho. En ese instante congelado en el tiempo, todo el imperio que había construido con tanto sudor y sacrificio parecía insignificante, frágil y completamente sin sentido. «Estás a salvo ahora, mi amor», susurró, la voz embargada por las lágrimas que luchaba por contener, mientras el amargo olor a sudor y las lágrimas saladas y cálidas del niño invadían sus sentidos. La imagen de la niñera Vanessa, con su sonrisa forzada y las excusas banales y repetitivas que antes parecían tan convincentes, inundó la mente de Darius, un recuerdo perturbador que se negaba a desaparecer. En cuestión de minutos, Vanessa fue confrontada sin derecho a explicaciones ni defensas, solo la furia silenciosa de un padre traicionado. Darius la arrastró fuera de su casa, arrojando sus maletas en la acera mojada por la fuerte lluvia que ahora caía incesantemente, un reflejo sombrío de la tormenta incontrolable que se agitaba dentro de él. La figura de la niñera, empapada y encogida, contrastaba violentamente con la imagen de profesionalismo y autoridad que antes ostentaba con tanta confianza. Pero para Darius, aquello era solo el doloroso comienzo de una larga batalla por la justicia. La expulsión inmediata de Vanessa, aunque proporcionó un alivio catártico momentáneo, no logró aplacar la sed avasalladora de justicia que crecía en el pecho de Darius. La imagen vívida de Leo encogido y aterrorizado en el rincón del cuarto, el miedo casi palpable en sus ojos lastimados, encendía una furia fría e implacable dentro de él. La culpa lo carcomía lentamente. La percepción tardía de su propia ceguera ante el sufrimiento indecible de su hijo era una carga casi insoportable de llevar. Necesitaba respuestas urgentes. Necesitaba que esa mujer pagara por cada lágrima derramada, por cada rasguño infligido, por cada momento de terror absoluto que su hijo había soportado en silencio bajo su cuidado. La investigación de Darius comenzó con una obsesión meticulosa e implacable, sumergiéndose profundamente en el pasado sombrío de Vanessa, determinado a desentrañar cada secreto. Abogados fueron contactados inmediatamente. Detectives privados de renombre fueron contratados para rastrear cada rincón, y cada eslabón de la vida anterior de la niñera comenzó a ser desvelado con precisión quirúrgica. Lo que descubrió, para su creciente horror, fue un pozo de oscuridad y depravación, un historial perturbador de abusos infantiles sistemáticamente encubiertos, múltiples identidades y nombres falsos, y un rastro de familias perjudicadas que por alguna razón inexplicable nunca habían logrado obtener justicia de manera efectiva. Era un patrón macabro y recurrente que se repetía a lo largo de los años. Cada nueva revelación impactante, cada testimonio anónimo y susurrado de un antiguo vecino o colega de trabajo de Vanessa apretaba aún más el nudo en la garganta de Darius, una mezcla de rabia y desesperación. Vanessa no era solo una niñera negligente o descuidada. Ella era en realidad una depredadora en serie fría y calculadora, protegida de alguna manera por un sistema defectuoso y por la incredulidad generalizada que a menudo recae sobre los niños víctimas. El dolor indecible de Leo se sumaba al dolor silencioso de otros niños inocentes, transformando la venganza personal de Darius en una cruzada urgente por todas las víctimas invisibles. Sabía que, bajo ninguna circunstancia, podría fallar ahora. Son solo niños. ¿Quién va a creer de verdad en sus historias fantasiosas y llenas de imaginación? Nadie, o casi nadie, les da el debido crédito, especialmente cuando se trata de algo tan serio, pensaba Vanessa, en su fría y apretada celda,
con una sonrisa de desprecio que revelaba su completa falta de remordimiento, convencida de que su astucia la libraría de cualquier consecuencia más grave. La presión sobre Darius era inmensa y sofocante, creciendo cada día. El proceso criminal contra Vanessa se arrastraba tediosamente, y cada audiencia en el tribunal era un recordatorio doloroso y angustiante de lo que el pequeño Leo había pasado en silencio, reviviendo el trauma constantemente. Los medios de comunicación, hambrientos de escándalos jugosos que involucraran a millonarios y figuras públicas, comenzaron a olfatear la historia con avidez, transformando el dolor íntimo y profundamente personal de una familia en un espectáculo público y sensacionalista. La mansión de Darius, antes un refugio de paz y seguridad, ahora parecía un objetivo constante, con reporteros y fotógrafos al acecho en el exterior, ávidos por una primicia exclusiva o una declaración que pudiera vender titulares. El cerco se cerraba inexorablemente. El último golpe, la humillación definitiva que parecía sellar el destino de Leo y la impotencia de Darius, llegó cuando el fiscal, temiendo la fragilidad y la inconsistencia del testimonio de un niño traumatizado, sugirió fríamente un acuerdo extrajudicial con Vanessa, una pena leve y risible que indignaría a cualquier padre mínimamente preocupado por la justicia. Darius sintió que la sangre le hervía en las venas, una ola de furia incontrolable. Era el callejón sin salida más cruel que jamás había enfrentado. Parecía que el sistema legal, una vez más, fracasaría miserablemente en proteger a los inocentes y castigar a los culpables de forma ejemplar, reforzando un ciclo vicioso de impunidad. La furia en su mirada era fría, calculadora y peligrosa, pero por dentro estaba destrozado, al borde del colapso emocional. Miró a Leo, que ahora dibujaba en silencio en el sofá de la sala, un trazo melancólico y triste en su rostro de niño, que antes era tan alegre. La promesa solemne que le había hecho de que estaría seguro, de que se haría justicia, parecía desvanecerse como humo entre sus dedos. La carga de ese instante era insoportable, abrumadora. La impunidad de Vanessa no era, bajo ninguna hipótesis, una opción aceptable para Darius. Había algo más, una última jugada que había guardado con extrema cautela, una información tan explosiva y devastadora que cambiaría, de forma irrevocable, todo el curso de los acontecimientos y la percepción del caso. El día del juicio final, cuando parecía que Vanessa escaparía impune, con una pena irrisoria, Darius, en un movimiento estratégico y sorprendente, no solo presentó pruebas irrefutables de agresiones anteriores de la niñera contra otros niños en diferentes familias, que él había descubierto incansablemente a través de una intrincada red de detectives privados y exhaustivas investigaciones, sino que también llevó a juicio a su actual prometida, la misma que había recomendado a Vanessa para el puesto. Esta prometida, ahora bajo el peso abrumador de una citación judicial y con un acuerdo de inmunidad que la protegía de su propia complicidad, finalmente reveló la verdad impactante y asombrosa para todos los presentes. Vanessa, la niñera, era en realidad su hermana biológica, y ambas operaban un esquema cruel y bien planeado para extorsionar a familias ricas usando la supuesta fiabilidad de la recomendación para obtener acceso privilegiado a los hogares y posteriormente manipular, coaccionar y abusar de los niños bajo su cuidado, exigiendo dinero para mantener el silencio y evitar la exposición de sus crímenes. El tribunal quedó sumido en un silencio asombroso, casi palpable, que llenó cada rincón de la sala. La revelación golpeó a todos como un rayo fulminante, dejándolos atónitos y sin palabras. El sórdido esquema, la doble traición calculadora, la crueldad fría e implacable con la que actuaban. Todo salió a la luz de una vez, expuesto a la luz del día. Vanessa,
que antes ostentaba una postura arrogante y una sonrisa de desdén, se derrumbó en lágrimas compulsivas, sus mentiras y manipulaciones, cuidadosamente construidas, ahora desenmascaradas y expuestas para que el mundo entero las viera. La justicia no sería solo ciega ese día, sería de hecho implacable en su castigo. El veredicto fue rápido y decisivo, sin espacio para dudas o objeciones. Vanessa fue condenada a la pena máxima prevista por sus crímenes atroces, y su hermana, aunque recibió inmunidad por el testimonio crucial que dio, vio su reputación completamente destruida, y la familia que intentó proteger, deshecha públicamente. Para Darius, la reparación legal, ver la justicia hecha en el tribunal, fue un alivio inmenso y necesario, pero la verdadera y más difícil batalla comenzaba allí. La dolorosa y compleja reconstrucción de la confianza y la seguridad en su hijo, Leo. Se tomó una licencia prolongada del trabajo, abdicando temporalmente de imperios y negocios millonarios, y por primera vez en su vida se dedicó íntegramente a la paternidad, asumiendo personalmente el cuidado de su hijo. Las sesiones de terapia fueron largas, emocionalmente agotadoras y dolorosas para Leo, pero Darius estuvo presente en cada una de ellas, sosteniendo firmemente la mano de su hijo, siendo su apoyo constante. Ya no era solo el proveedor financiero, aquel que traía el dinero a casa. Se convirtió, de hecho, en el guardián emocional, la presencia real e inquebrantable que Leo tanto necesitaba para recuperarse. La mansión, antes un símbolo de lujo vacío y soledad, comenzó a llenarse gradualmente con risas infantiles y conversaciones significativas. Las paredes antes frías y silenciosas, ahora resonaban con el sonido vibrante de la vida y la reconstrucción familiar. Un nuevo amanecer, para padre e hijo, pintaba un horizonte de esperanza renovada. Meses pasaron, y la transformación de Leo era notable, una verdadera prueba de la resiliencia infantil. La mirada asustada y llena de pavor que antes asombraba su rostro, dio paso a un brillo renovado y una curiosidad saludable. Poco a poco, los juegos volvieron a ser espontáneos, llenos de risas genuinas, y la confianza en su padre, que había sido tan profundamente afectada, floreció nuevamente, más fuerte que nunca. Darius, por su parte, encontró en la paternidad activa y presente un propósito mucho mayor que cualquier negocio, fortuna o imperio financiero que pudiera construir. Había rescatado a su hijo de las sombras más densas, y en ese proceso de curación y dedicación se rescató a sí mismo de una vida de prioridades equivocadas y vacías. El desenlace de esta historia es un recordatorio poderoso y conmovedor de que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias repletas o en los bienes materiales acumulados, sino en los lazos inquebrantables de amor, confianza y protección que construimos y nutrimos con aquellos que más importan en nuestras vidas. Leo, ahora con una sonrisa ligera y los ojos brillantes de alegría, corría libremente por el parque mientras Darius lo observaba, el corazón rebosante de una felicidad simple, pero profundamente significativa e indescriptible. La seguridad y la felicidad de su hijo eran, para él, su mayor y más preciado tesoro. Si valoras historias de justicia, redención y transformación como esta, el botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El camino hacia la justicia es, muchas veces, arduo, complejo y lleno de obstáculos, pero la luz de la verdad, al final, siempre ilumina a quienes buscan la reparación y la redención, trayendo claridad donde antes había oscuridad. Deja tu like y comparte este video si crees, al igual que nosotros, que la arrogancia y la crueldad, tarde o temprano, siempre encuentran su precio y que la verdadera victoria está en proteger a los inocentes.